Y un episodio más. Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez. Bien, gracias, Beto. El gusto es mío. Gracias por invitarme otra vez. Claro que sí. La abogada Blanca Arbor, abogada en inmigración corporativa de accidentes y lesiones. Y pues vamos a platicar porque hay muchos temas que están todavía, que algunos se quedaron abiertos y algunos otros los vamos a abrir, pero definitivamente la narrativa no ha cambiado y ha aumentado. Te estaba contando diferentes experiencias de conversaciones que hemos tenido y pues tanto quiero escuchar qué es lo que tú has visto en estos últimos 2 meses de la última conversación que tuvimos, como también pues lo que yo o nosotros nos hemos enterado. ¿Sí está aumentando la tensión en el tema migratorio? Sí, yo creo que sigue más o menos igual. Se puede decir que va más o menos igual. Obviamente estamos pues con el residuo del pánico que empezó cuando todo esto, las noticias empezaron a lanzarse. Entonces hay mucho de ese efecto residuo que todavía está ahí. En cuanto a la sensación de la gente, el clima, todo eso, pues prácticamente yo diría que estamos todavía ahí, estamos igual. Ya entrando más a lo que es lo que estamos viendo ya en la parte pues de implementación de estas cosas que están cambiando, sí ha habido unos cambios. Por ejemplo, esta semana, si mal no recuerdo, ya lanzaron otras aplicaciones. Eso quiere decir que las aplicaciones existentes para peticiones todas cambiaron. Y eso es una técnica que es muy acostumbrada también para hacer el proceso un poquito más complicado de lo que tiene que ser. ¿Puede ser específica en eso? O sea, porque ¿en qué manera cambia o cuál es el... ¿de qué manera les afecta a las personas? Bueno, primero que todo, cada formulario tiene una fecha de vencimiento en la parte de arriba y en la parte de abajo, en las páginas de cada formulario. Por ejemplo, esos son peticiones familiares, hijo a madre, hijo a padre, esposo a esposa, todo ese tipo de peticiones. O ajustes de estatus que son para residencia y todo eso, ¿no? Permiso de trabajo. Todos los formularios de distintos tipos de beneficio tienen una fecha de vencimiento. Cuando uno prepara las aplicaciones con la evidencia de todo lo que se envía, tienes que enviarlo con las fechas de vencimiento adecuadas de lo que está lanzado, lo que inmigración tiene actual. Cuando cambian esas fechas, las cambian de un día para otro y ya tu aplicación que ha sido enviada ya cae fuera de esa ventana de tiempo de vencimiento, y si está fuera de eso, pues te regresan todo el paquete, te lo rechazan, te lo regresan, lo que causa, por ejemplo, para nosotros una imagen pues un poquito, pues el cliente dice ¿qué pasó? ¿Por qué se regresó? Y realmente no son errores, sino que la fecha está, en el momento que se envió estaba vigente, pero en el momento que llega ya no está vigente, y eso lo utilizan para regresarte todo el paquete y decir, llena todo esto nuevo en un formulario completamente, realmente que a veces es el mismo formulario, pero le cambian la fecha de vencimiento arriba. O sea, es como si, por ejemplo, tú estás en la computadora, no lo guardaste, se fue la luz, regresas y se te perdió todo y empiezas desde el principio. Prácticamente. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Más o menos. Es más, mira, déjame lo pongo. Como cuando estás queriendo subir a Instagram un post y no sabes qué rola ponerle. Te sales tantito para buscar una canción que está de moda, regresas y por alguna razón Instagram quiso empezar de nuevo sin haberte salvado en el draft. Sí. Tu publicación. Ya después que le pusiste todo lo que querías. Exactamente. ¿Está mejor esa analogía? Perfecta. Prácticamente. Oye, no manches. Sí. Y ¡qué loco! Oye, pero qué triste al mismo tiempo, porque vamos a ponerlo de alguna manera. Tú trabajaste para el cliente, tú le cobraste algunos honorarios, y de alguna forma tú también te sientes mal porque ese trabajo ya lo hiciste, ese trabajo tú ya lo cobraste, y ese trabajo él ya lo pagó. Correcto. Y por una decisión completamente burocrática, arbitraria, están volviendo a hacer un trabajo pues para 2 personas, tanto para el cliente como para el abogado que se esforzó en hacerlo. ¿Cómo manejas todo esto? ¿Y cómo un abogado puede presentarle a un cliente, oye, tenemos que hacer otra vez todo? Sí, pues es súper fastidioso. Claro. Lo que tratamos de hacer es que el cliente no lo sienta, que él no lo sienta para nada. ¿Te puedo interrumpir tantito y hacer un paréntesis? Porque están queriendo frustrar tanto al migrante como al abogado. Es una manera, estrategia de poderles simplemente complicar más el proceso. Y también alargarlo. Ahorita no entras, no te reviso. Cualquier cosita que ellos puedan ver para rechazar el paquete, lo van a utilizar. Y las fechas de vencimiento, cuando te digo que las cambian, no las cambian una vez cada 3 años como debería normal. No, esto lo cambian
Por ejemplo, la aplicación de permiso de trabajo la cambiaron ya 2, 3 veces en un tiempo, yo diría, de unos 8 o 9 meses. Entonces, tienes que estar checando a cada rato. Y lo que tratamos de hacer es presentárselo al cliente como, mira, le mostramos la fecha para que ellos vean, esto es la fecha que estaba, se envió en esta fecha, aquí llegó, para que ellos vean que no fue una falta de diligencia, sino que es la estrategia que usa inmigración. Y lo bueno es que pues agarramos el paquete así como está, pero le cambiamos los formularios. O sea, tenemos que hacer todo nosotros, pero no le hacemos que el cliente incurra costos adicionales, nada. Porque todo pues está técnicamente preparado, pero los formularios, que sí son extensos, tienen que ser hechos de nuevo. Pues sí, yo creo que viéndolo, o sea, a quien de repente se pone en el tema muy competitivo, sí, cuando tú quieres pues ganarle a tu competencia, pues lo que intentas hacer es agotar sus recursos. Y ellos están utilizando lo mismo, tiempo y dinero. Claro. O sea, vamos a agotarlos en el tiempo y vamos a que se queden sin dinero. Porque al final del día eso es lo único que tienen ellos para poder obtener lo que están buscando. Claro. Y en algunos casos, si nos toca suerte, inmigración no cobra los cheques, porque obviamente se envían los cheques de las cuotas de inmigración. Pero hay casos en los que inmigración cobra los cheques, los deposita, el dinero es extraído de las cuentas, ya sea de normalmente sí, nuestras, claro, o del cliente en algunos casos, y después y te rechaza, esto está mal hecho, y te lo rechaza, o sea, me quedo con el dinero, pero te rechaza el paquete. ¿Y qué tanto eso puede llegar a ser bueno para ti? O sea, en el que un cliente diga, bueno, que por lo menos ya sabemos que lo cobraron, o sea, está ahí, o a ellos les vale gorro y aunque tengas la prueba del recibo, o sea, aquí nosotros mandamos. Sí, es más complicado. O sea, no es como ir a servicio al cliente de una tienda y oye, no, a ver, aquí ya lo pagué. Creo que no tienen no tienen un departamento de servicio al cliente, no creo. Oye, qué mala onda. Qué mala onda y qué fuerte todo esto porque, pues bueno, entonces... todas estas cosas que estamos viendo, ¿de qué manera ahorita hay las posibilidades de poder seguir el proceso legal? O sea, ¿sigue siendo todavía algo en el que hay chance, hay oportunidad? Sí, claro, todo sigue igual, o sea, en cuanto a los beneficios, todos siguen iguales, las aplicaciones, o sea, uno puede seguir pidiendo a su esposa, esposo, hijos, hijas y viceversa, todo bien. O sea, los procesos siguen iguales, los cambios siguen iguales, algunos beneficios obviamente ya no están presentes, por ejemplo, algunas cancelaciones de este tipo de beneficios para ciertos países como Venezuela, para lo de asilo, cosas así que todavía, que está ahorita pausado eso, pero este tipo de cosas son las que están ahora, pues, que se eliminaron, pero en cuanto a todo el resto de beneficios siguen ahí, pero ahora tenemos que tener más precaución en cómo hacemos las aplicaciones para que no haya errores, tener que verificar el historial de la persona para que no haya sorpresas, asegurarnos que el cliente nos esté diciendo la verdad, que no nos esté diciendo algo falso, porque ahora ya las consecuencias son más graves. Claro. Ahora ya no es rechazas, pierdes tu dinero y tiempo. No, ahora podría resultar en que inmigración al revisar tu paquete y ver, ok, no te voy a aprobar, pero ahora estoy viendo que también tienes este historial, y ahora no solamente te voy a rechazar, sino que voy a rechazar tu caso y te voy a poner en la lista de deportaciones. Entonces pueden mandar una orden de comparecencia para aparecer en frente de un juez y pelear tu caso, lo cual la gente pues obviamente no quiere hacer. Es mucho más costoso porque es un proceso activo, no es como administrativo donde uno manda las cosas y espera una respuesta. Aquí tienes que hacer presencia en persona, tienes que ir con un juez, tienes que ir preparado para argumentar en frente de un juez y hay un partido en contra de ti que está diciendo esta persona no merece estar aquí. Entonces es un proceso mucho más tedioso, más... sí, da más miedo, para la gente. Entonces... pienso que esa es la parte en la que ahorita tenemos que tener mucha precaución. Siempre ahora antes decíamos, bueno, si te acuerdas de lo que pasó hace 20 años y dices que no hay problema, vamos a tomar tu palabra, enviamos la petición, ¿no? Ahora ya no estamos solamente tomando la palabra del cliente, pedimos que verifiquen porque
y pedimos el expediente completo para asegurarnos que no hay un historial que nos pueda truncar el proceso, porque pues ahora ya estamos hablando de riesgos más grandes. Sí. Y aunque es igual riesgo del cliente, tenemos la obligación de pues tratar de cuidarlos para que no vayan a meter Claro. cosas que no. Oye, por ejemplo, tú como abogada lo haces y digo, no creo que sea algo malo, sea algo bueno para el caso. ¿Haces un background check de tus propios clientes? O sea, para poder obviamente decir, ok, si tú me estás diciendo eso, yo tengo que irme 100% a asegurar de todo lo que está pasando. Sí, les damos la opción a los clientes, a que ellos, y eso les beneficia a ellos. Hacemos lo que es pedimos lo que es la FOIA, que es Freedom of Information Act, que es una documentación de inmigración que uno puede solicitar y te llega cada huella que tú dejaste en Estados Unidos con inmigración desde que entraste. Sí. Entonces, si hay algo de hace 20 años, va a salir. Si hay algo tal vez de 70 años atrás, probablemente no, porque no había huellas, no hacían lo de las huellas digitales, no eran los procesos tan estrictos, pero sale casi toda la historial de una persona. Entonces ahí podemos revisarlo. A veces las huellas regresan sin información porque no han tenido contacto con inmigración, excelente, pero a veces llegan con 350 páginas de historial. Imagínate, una fichita literalmente. Sí, en algunos. Paisa. Sí. Entonces siempre veo estos dos extremos. Claro, Nada en medio, es o nada o todo. Ok, bueno, y a pesar de que te lanza todo eso, tienes toda esa información, siempre hay algo que puede quedar fuera. O sea, tú le sigues preguntando a la persona, oye, hay algo que no está aquí que debo de saber, y qué tanto eso, al momento de que tú tienes el documento, quieres saber, porque hay cosas que tú dices, ok, yo no quiero saber. Claro. Y prefiero mejor nada más saber lo que está aquí. Claro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y hay todo un tema acerca de esto porque hay, de hecho, reglas justo para eso que estás diciendo, para muchos ramos de la ley, no solamente inmigración. Entonces, interesante, tal vez lo tocamos en otro lado. Pero ahorita, para contestarte exactamente esa pregunta y no desviarme mucho, para inmigración sí me gusta extraer lo máximo. Porque aquí estamos en una posición en la que no tienes que... o sea, nadie te está forzando a empezar un proceso. Tú estás solo, estás viviendo tu vida normal, tú quieres hacer algo, pero nadie te está forzando. Inmigración no te está viendo, no estás en la mira, estás bajo el agua. Sí. ¿Quieres salir? Quiero que me cuentes todo. Si quieres salir, quiero que me cuentes todo, porque si no, no tiene caso que te vaya a exponer. Ya una vez que me cuentes, me quedo con lo que me contaste y no hacemos nada. Pero el abogado tiene la obligación de, obviamente, permanecer callado de lo que le cuentas, lo que te cuentan a ti como abogado. Entonces, un abogado, por ejemplo, en este caso, es si el cliente te está contando algo que ya sucedió, yo tengo la obligación de permanecer callada y aconsejar al cliente de acuerdo a lo que me está contando. Pero si él me está contando algo que va a ser o va a suceder, que pueda poner en riesgo alguna vida de alguien, ahí tengo la obligación de reportar algo que puede ser prevenido, ¿no? Ok. Entonces, ahí es cuando tu responsabilidad como abogado puede cambiar, y obviamente nosotros tenemos algunas protecciones para nosotros mismos en caso de que estamos lidiando con una persona que no está siendo honesta y que después está buscando tal vez algún beneficio alternativo por otro. Sí, claro. Oye, y bueno, en este tema también hay una conexión que se acaba de hacer y se anunció y la compartimos, y Blanca y yo siempre estamos en constante comunicación con noticias que eventualmente las vamos a platicar, y esta es una que ya se veía venir: el IRS con ICE, o el IRS con el tema migratorio, que es pues básicamente Hacienda, o pues los impuestos y todo lo que pues una persona declara durante el año o trabaja durante el año. ¿Qué tanto esto debemos de saber que se hizo, y la conexión que vamos a, o que va a tener inmigración con el IRS? Dime, ¿y de qué se trata? Claro, parece que sí, y bueno, ya el IRS está trabajando con inmigración para este tipo de casos, para pues identificar gente. De hecho, hubo un anuncio por parte de inmigración diciendo que todo inmigrante se tiene que registrar, que todo inmigrante se tiene que registrar con nombre, lugar donde resides, todo esto. Si no lo van a obtener de ahí voluntariamente, pues el IRS lo tiene. Entonces, todas estas personas que han reportado impuestos con el propósito de estar bien, de seguir las reglas,
básicamente las están vendiendo a inmigración o le están dando la información de todas estas personas a inmigración y así pueden identificar qué personas son legales y qué personas no, porque pues las que no son legales usan el número ITIN para hacer los impuestos. Sí. Y ahí es como pueden identificarlos y darles la información a... Mira, y no pude sacar el episodio porque todavía no he tenido mayor conversación, pero una profesional en impuestos, estaba hablando con ella y me comentaba que el tema de lo del IRS con inmigración era un tema en el cual había que tener también la precaución porque se confundía la gente en donde ellos pensaban que el hacer los impuestos les iba a perjudicar si no tenías documentos a través del Tax ID Number. Pero lo que ella mencionaba es, no, tienen que tener cuidado, porque si si tú te declaraste, o sea, abriste tu Tax ID Number y no lo trabajas y vives aquí, ese es el problema. Cuando tú no pagas impuestos, ese es el problema. Veo que es muy reciente y que la información obviamente está en el aire y todavía no se sabe en sí qué es lo que va a afectar. Pero no está muy perdida lo que está diciendo, porque el gobierno básicamente lo que quiere es paga impuestos. Sí, me interesa que tú me pagues. No me interesa tanto deportarte. Claro, si eres una fichita te vamos a encontrar. Y más si no pagas impuestos. ¿Es muy cercano esto que me dijo ella? Sí, y es muy cierto. Y de hecho, en los procesos de deportación, cuando estamos peleando algún tipo de beneficio como cancelación de expulsión, para quedarse aquí, tener residencia por tener más de 10 años y otros calificantes, los jueces quieren ver pruebas de estancia y de pagar impuestos. Entonces, muchas veces utilizamos los impuestos del inmigrante para presentarlo al juez y decir, miren, ha sido diligente, ha hecho los impuestos desde que empezó a trabajar y abrió esta cuenta de ITIN, ha hecho los impuestos. Y eso se ve muy bien en una corte cuando estamos peleando por ese tipo de beneficio. Entonces, es muy bueno. Recuerdo que me comentaste en una ocasión que un caso que tuviste lo perdonaron porque pagaba bien sus impuestos y generaba buena cantidad de dinero y si él lo deportaban, iba a dejar de pagarle a la manutención o a alguien y que dijo, ok, no, pues se lo tengo que dar porque si no, no le va a pagar a la persona y le va a afectar a la criatura. Algo así más o menos, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y es importante hacer una distinción porque también yo creo que hay mucha confusión en cuando dicen la gente, y es que los inmigrantes no pagan impuestos. Bueno, en algunos casos estamos hablando, es que hay dos tipos de hacer impuestos. Uno, a veces cuando uno trabaja como ilegal, te dan un cheque y te están quitando, el empleador te está quitando los impuestos. Te está quitando los impuestos. Entonces tú al final de año tal vez no haces los impuestos, pero tú como empleado estás perdiendo, no estás ganando, porque a ti se te debió de regresar el dinero. El dinero era para ti. Entonces, una gente dice, no pagan. Al contrario, no están recibiendo ningún beneficio los inmigrantes, porque sí les están quitando esos 100% los impuestos. Ahora, los contratistas independientes, ahí cuando el empleador no te está quitando ese porcentaje de impuesto y tú estás recibiendo tus cobros completos y tú no estás pagando impuestos, ahí es cuando puede ser un problema más grave porque te estás beneficiando y no estás dándole tu partecita, el pedazo de pastel al gobierno. Y ahí es cuando sí es problemático. Entonces, esos inmigrantes sí no están pagando impuestos, pero los inmigrantes que son trabajadores que trabajan para empleadores, siempre les están quitando impuestos, no tienen opción de que pagan impuestos o no, se los quitan del cheque. Y al final del año ellos no recuperan lo que es el tax return, que mucha gente recupera los 4,000, 5,000, a veces más que les dan, no lo recuperan al final. Resumamos entonces eso porque eso es lo más importante para que no haya así como, ok, me confundí. Hay que declarar tus impuestos aunque seas una persona que no tiene documentación legal, pero que tiene Tax ID Number y el temor de la información de que el IRS va a conectarte con inmigración. Punto. Tú como abogada, ¿qué recomiendas legalmente para la declaración de impuestos? Sí, es hacer los impuestos, sea que tengas el Tax ID, sobre todo si ya estás registrado, 100%. Si ya tienes algún tipo de registro ya en Estados Unidos, inmigración, el gobierno ya te tiene identificado y al no seguir las reglas no te va a ayudar.
Entonces, el hacer los impuestos siempre es recomendado para las personas en deportación y para las personas que ya, los han hecho anteriormente, tienen el registro del ITIN y que continúen. Que el hecho de que dejen de hacer los impuestos este año no les va a ayudar, les va a perjudicar. Porque lo han hecho en otros años. Sí, o sea, sí, ya sí, los sí. tienen en la mira. Sí, porque tienen nada más información a la mitad. Exacto. Y parecía que sonaba a que el IRS iba a la gente indocumentada a cómo reportarla para que posteriormente se les deportara o empezaran un proceso migratorio. Pero en realidad esto es para corregir un poco o controlar a aquellas personas que no declaran impuestos y que además están ilegalmente, y todo ese problema sí les podía llegar a traer consecuencias. Pero si tú eres una persona, a un inmigrante ilegal, pero declaras impuestos, trabajas aquí de la manera en la que tú trabajes, pero haces tu aportación, obviamente eso el gobierno pues lo da. O sea, no sé si se haga de la vista gorda, pero ok, estás haciendo tu trabajo. Sí, claro, lo puede ver de una manera positiva, 100%. Ok, Sí, ok. de acuerdo. Perfecto. Y como te estás dando cuenta, muchas cosas las estamos abordando nuevamente para familiarizar lo que está pasando, porque algunas han evolucionado. Sí. Y una de ellas es fuertísimo, porque lo dijiste, le fue muy bien el clip, lo conversamos, quedó la gente súper clara y convencida de que una salida voluntaria no es una buena idea. Te lo vuelvo a preguntar, ¿una salida voluntaria sigue siendo no una buena idea? Porque hoy ya hasta la publicidad aumentó. Sí. Y no solamente aumentó, están pagándole a los inmigrantes para que se regresen voluntariamente. ¿Sigue siendo tu recomendación la misma a pesar de que todo esto... Claro. ¿Sí? Sí, mi posición no ha cambiado en cuanto a eso. El gancho que utilizan para convencer a los inmigrantes de que salgan, aparte del incentivo monetario, es sal y en un futuro puedes regresar de la manera correcta. Esas son palabras y promesas vacías completamente, porque nadie te puede asegurar, no hay ninguna promesa, es lo que se le llama misrepresentation de los hechos. Lo utilizan, lo dicen, sal y puedes regresar. No hay ninguna garantía de que puedas regresar, no hay ninguna garantía de que vayas a poder obtener un beneficio legalmente, una visa, no hay ninguna garantía. Ellos no conocen tu historial tampoco. Esos sound bites que también están dando, para eso las mismas personas que lo están diciendo ni conocen las leyes, claro, o para decir que puedes regresar sin problema. Claro. No las conocen. Entonces, una salida por tu propia cuenta, y quiero aclarar el término, porque hay un término cuando una persona está en deportación ya en un proceso legal en corte. Hay un término que se llama salida voluntaria, pero ese es diferente a la salida voluntaria que están aquí promoviendo, ¿sí? Esta salida voluntaria, nadie te tiene en la mira, te están diciendo, ven, te doy un poquito de dinero y adelante, y luego regresa, no hay problema. Cero recomendado, no lo hagan. Si yo estuviera en esa posición, que vengan por mí mejor. Yo no le voy a hacer trabajo fácil, ¿no? Vengan por mí, a ver si me encuentran. Ya ahora y una vez que estés en esa situación, pues obviamente comportarte y cooperar, ¿no? Pero fuera de ahí yo jamás lo haría. Y no lo recomendaría y no lo recomiendo a ninguno de mis clientes. Ya eso afuera de ese proceso que están promoviendo, la salida voluntaria en un proceso de deportación, donde no tienes opción, estás ya sea detenido o estás en un proceso donde ya estás identificado y estás listo en una ruta para salir del país, hay un proceso que se llama salida voluntaria. Sí. Es un beneficio que da el juez donde te permite evadir el castigo por la estancia ilegal. Si tú sales voluntariamente, te dan, pero ahí te están registrando, te registran, te miden, a veces tienes que poner una fianza en lo que dura los 180 días a veces, o depende de cuánto tiempo te dan para tu salida. Te dejan tiempo para que arregles todas tus cosas y sales, tienes que mostrar evidencia de que saliste para obtener tu fianza de regreso, todo eso, y ahí posiblemente puedes regresar legalmente, porque tienes una orden de un juez, que es diferente. Estas salidas voluntarias de promoción falsas o como de patito que están haciendo, estas no llevas nada contigo, no llevas ningún documento, no llevas nada, solamente estás saliendo del país sin ninguna documentación, sin ninguna garantía, sin nada que
ninguna protección. Muy diferente a la de una deportación. Y te quiero ahorita preguntar con respecto a eso si sabes un poquito más, pero antes no quiero que se me olvide el pensamiento que tengo en la cabeza. Básicamente lo que me estás diciendo es de que esta salida voluntaria, cuando ya está a través de un juez, es una salida transaccional. Correcto. Tú la estás negociando. No es solamente porque te quisiste salir, es simple y sencillamente porque tienes una conveniencia, y es como cuando en un caso criminal, declárate culpable, porque te va a bajar la pena. Exacto. No aquí es algo similar. Porque no está garantizada. Exacto. Tienes que convencer al juez que tú la mereces. Ciertos aspectos que usamos es, tengo hijos que están aquí, quiero poder ir, arreglar y poder visitarlos. Si me deportas, voy a tener que estar atorado en México 10 años. Yeah. Pero si yo salgo voluntariamente y mi esposa hago un proceso, ya con esa orden me permite combinarlo con algún otro proceso y regresar legalmente. No estás con algún castigo de por vida, ¿sí? Es diferente, es lo que estás negociando. Sí. No me deportes. Eso lo utilizamos a veces en casos en los cuales no va a haber un beneficio migratorio porque el historial criminal es muy grave, o hay deportaciones previas que no lo van a permitir. Entonces es, bueno, de todo lo que hay, que si no se va a ganar, hay muchas cosas en tu contra, no quieres una deportación, entonces vamos a evadir eso, pedimos mejor una salida voluntaria, a ver si el juez nos las da, y si no la da, entonces podemos avanzar por un proceso diferente, con un poquito más de libertad en un futuro. Obviamente, tomando en cuenta de que no haya ningún crimen que te impida regresar. Por ejemplo, los crímenes involucrando droga normalmente no son perdonados, dependiendo de qué cantidad. Ahí no hay negociación. Muy rara vez, no. Algunos cargos de marihuana de cierto tipo de gramos, sí, hay una excepción bajo el INS, el código, pero no para drogas más fuertes, como cocaína o otro tipo de drogas. Sí, no sé si podemos decir esas palabras en el podcast. Ya lo averiguaremos, pero bueno, digo, o sea, creo que también la gente debe saber de qué se trata, o sea, claro, cada uno de los detalles, porque vienen tantos asteriscos, claro, en donde de repente, pues sí suena muy, como mencionabas, el tema de que sí, sal voluntario y vas a tener la oportunidad a lo mejor de regresar. ¿Basado en qué? O sea, si tú cambias fechas en un proceso de una aplicación que tengo, ¿cómo me puedes tú garantizar si ni siquiera me puedes respetar una fecha? Exacto. Exactamente, es lo que pero la gente piensa, bueno, me van a dar esto, las palabras, piensan que por ser individuos con algún cierto tipo de autoridad, después lo que dicen es ley, y realmente ni siquiera ellos mismos saben la ley. Claro. Algunas, no quiero hablar mal de algunos oficiales sí. pero no conocen realmente los procesos. Claro. Dicen cosas que... Y sorry que me quede en lo mismo, pero es que es tanto. Sí. Y ahorita estaba platicando también que tuvimos dentro de mis mismas estaciones y empresa una conversación con respecto a ese tipo de publicidad que aparentemente, si lo están haciendo, a mí me da mucha risa porque yo digo, güey, lo están poniendo en inglés. Se ubican que la raza de repente, o sea, los ponen en canales en inglés. No ven estos canales. Número uno. Y número dos, a lo mejor ni siquiera le entiende a la gente y al público al que tú quieres ir. Me quiero poner a pensar de esa manera. Y ya entrando en ese tema, en el de la deportación voluntaria por esta publicidad que están haciendo, ¿has hecho tú algún tipo de proceso de esto? ¿Ha llegado la gente a preguntarte, oye, abogada, quiero salir yo voluntariamente? ¿Alguien te ha preguntado al respecto? Yo creo que nada más, una persona, ¿no? ¿En serio? ¿Y qué le respondes? O sea, ¿y cuál sería el proceso que tentativamente podría llegar a ser? La persona que lo hizo fue una señora que fue con sus 2 niños a la oficina de inmigración y se presentó ahí para pedir salida. Estoy aquí para salir de aquí, vi este anuncio, quiero autodeportarme. Y lo que... esto fue contado por no la madre, sino que una de las hermanas de ella. O sea, no, esta información no la obtuve directamente del cliente, sino que de alguien más. Así que... Sí, tal vez no hasta ahí es la información. Hasta ahí. Y parece ser que el oficial le dijo, no tienes historial, vete de aquí. ¿Es en serio?
vete de aquí, ¿qué haces aquí? Eso no. Y la sacó. No sé si quería, no sé. Dijo, no te vamos a pagar. Ella iba por los 1,000 bolas. ¡Qué risa! La sacaron, le dijeron, no, usted vaya. No. Aquí traigo para el Uber, vete para allá, no te quiero volver a ver. Oye, qué risa. Y no es la primera vez, por lo que me han contado otros colegas, que lo han hecho y no. Es que ahí es en donde tienes toda la razón de que ni ellos mismos saben cuál es el proceso, porque creo que ni siquiera tienen las herramientas para poder responder o las respuestas e información para poder responder a ese tipo de inmigrante que llega inocentemente. Porque la verdad, puedes llegar a decir, o sea, de que, o sea, de repente se pasan de lanza con esa publicidad, pero si vieras cuando lo que anunciamos en los medios de comunicación, lo que la gente hace, o sea, lo que la gente cree, ese tipo de publicidad cuando de repente, sí, si tú me dices quién fue, quién canta el de la mochila azul, te regalo unas vacaciones. La gente habla para ese tipo de publicidad y pierde dinero. Si no fuera cada año las estafas tan grandes. O sea, el dinero es billonario. Es billonario. Sí. Pero bueno, aquí en ese sentido es el gobierno el que te está incitando a que hagas algo que ni siquiera ellos tienen una solución. No. Y está todo ahorita, no está bien organizado, no está bien estructurado. Están a como van viendo. Sí. Van viendo. Y esperando que no entre todo en fuego, pero bien, van tanteando. Y yo creo que es lo que hacen muchas instituciones. Debemos de dejar de pensar que solamente porque es gobierno tienen todo bien hecho y que se la saben de todas. No necesariamente. Y hay tantos errores también. Hay muchas personas creo que recibieron correos diciendo que tenían 30 días para salir del país y todo eso, y pues algunas de estas personas eran ciudadanas. Sí. O eran eran abogados. Mandaron esto, vi una noticia que parece que le habían mandado un mensaje, un correo electrónico de inmigración, de DHS, a una abogada ciudadana americana, una abogada de inmigración, diciéndole que saliera del país. ¿En serio? A mí no me ha llegado. A mí no me ha llegado todavía, lo estoy esperando. Quiero mi vuelo gratis. Y mis $1,000. Sí, por favor. Oye, no, pues bueno, mira, creo que nos podemos quedar conectados en lo mismo. Iremos conversando de diferentes cosas, pero otra de las notas que te mandaba es de que, y quiero que sepas algo que la verdad me da mucho orgullo. En estas conversaciones que hemos estado teniendo desde el año pasado, veo que sí estamos muy adelantados en mucha información que eventualmente se viene. No sé si es porque la invocamos o si es porque de repente sí vemos que ya va por ese camino. Ya habíamos conversado de esto, de cómo poder evitar las estafas de otros abogados. Oye, pues, hasta parece voz de profeta. Las estafas, te mandé la publicación. Sí. Va de $2,000 hasta $100,000 la gente que ha perdido dinero. Y todo esto es también a consecuencia de las redes sociales, en donde no le pones una cara. Y puedes tú crear toda una plataforma digital en donde aparentemente hay una oficina legal que te está ofreciendo ese tipo de ayuda, información. Y pues, ¿qué piensas al respecto y cómo poder evitar también eso? Tú siendo abogada, que te ha costado tanto esto y que pues también quieres pues que la gente no utilice tu profesión como pues una fuente de estafa. Claro, pues yo les dije que eso estaba pasando. Sí. Sí. Es difícil porque no pasa solo en la profesión legal, pues hay muchas estafas también en la medicina, en lo de los impuestos. Los viajes que te acabo de contar, sí. Hay de todo. Entonces, aquí es eso, llevas al público por una ruta de pánico, ya que están en una posición mental donde ellos dicen no tengo salida, esto está mal, es muy fácil entrar y lucrar. Muy fácil. Entonces, por eso es muy importante la autoeducación. Sí, no solamente confiar en lo que te dice esta persona, ni tu propio abogado. Yo tuve abogados durante mis procesos, continúo teniendo abogados que me representan en otras cosas que no son lo que yo que no es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque, y aunque los tenga a ellos, yo voy y busco mi propia información para asegurarme de que no me estén,
que me están diciendo todas las cosas que exactamente como son y no agregar. O que haya lagunillas de repente en Claro. información que a ti te interese más y a ese abogado no, y que tú digas, no, pero es que eso yo lo quería saber. Sí, Y al final del día, pues no existen los absolutos. Sí. Ni en una persona, ni en una información. Sí. Hay tantos ángulos distintos. Sí, sí, 100%. Y aquí pues no hay manera de prevenir que una persona, que un abogado, que una entidad falsa que se haya creado para, que representan a los inmigrantes, que vaya y busque ese tipo de personas, que vaya y busque personas vulnerables. Eso va a pasar y va a seguir pasando, nunca va a terminar, nunca. Y si uno termina bajo rejas, otro va a empezar el negocio. Entonces, aquí la responsabilidad cae en uno, yo creo, Sí. de ser diligente, de averiguar bien con quién estás lidiando. Sí lo hemos visto, de hecho, yo diría que 20-25% de los clientes que me han llegado a mí han venido ya sea por alguna estafa de otro abogado o de alguna organización que se presenta como abogados porque la gente no sabe qué es el requisito aquí en este país para ser abogado, entonces van con notarios o van con personas que se representan como un centro legal, pero no tienen abogados ahí, no tienen una persona. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No es que no sepan lo que están haciendo, más que todo, no tienen nada que perder. Esa es la parte donde pueden ellos hacer estas cosas. Ok, te quitaron tu dinero, te robaron tu dinero. ¿Qué va a pasar? Tú se los diste voluntariamente. Si en algún momento te dijeron, yo soy un licenciado, yo tengo mi licencia, sino que te dijeron, sí, yo manejo casos legales, eso se puede interpretar. La gente puede entender abogado, puede no entenderlo y ahí se pueden ellos zafar. No tienen nada que perder porque no tienen licencia. No les van a quitar una licencia, no les van a quitar la manera de hacer sus cosas, de hacer su negocio ni nada. Sí. Entonces lo que pasa ahí es, le pueden cerrar y abren otro. Aquí es por eso que es muy importante que la gente pregunte la licenciatura, que verifique. Todos los abogados tienen un número de la barra, que es un número de identificación. Uno puede buscar a cualquier abogado en Texas, poner el nombre completo y asegurarse de que sea parte del Texas State Bar. Y en otros estados también. Entonces, aquí cae en nosotros realmente ser un poco más diligentes en con quién vamos. Sí. Porque ahí van a estar. O sea, los tiburones ahí siempre están. Sí, claro. Y van claro. a estar buscando a la gente vulnerable. Vamos a, mira, ya que estás en eso, Sí. una pregunta, porque ¿en qué momento es cuando una persona puede llegar a utilizar ese tipo de abusos para poder comenzar un proceso? Porque no sé si solamente tenga que ser físico para poder ampararse, porque tú me dijiste en la última conversación que tuvimos que cuando tú te conviertes, no te conviertes, cuando eres víctima, una verdadera víctima de un abuso, puedes llegar a comenzar un proceso migratorio. Esto forma parte, y si no, nos podemos ir a esa parte. Sí. Pero esto también forma parte, o sea, cuando te robaron, cuando fuiste víctima de una estafa, perdiste todo ante un corporativo, una empresa, un sistema, ¿te puedes convertir en ese tipo de víctimas o tiene que ser por otro lado? En algunos casos, dependiendo de cómo es el fraude, podría traer algún beneficio, por ejemplo, en algunos tipos de visas. Pero hay algunos fraudes que tú los puedes reportar y las personas detrás de esos fraudes no existen. Hay algo increíblemente obvio que Sí. la fiscalía dice, Sí, o Come sea, on. perdón, sí. Come on, man. Sí, le debiste haber echado un poquito más de ganas. sí, Hubieras hecho un Google. o por ejemplo, porque me tocó ver tuve una consulta muy extraña que parece que no es tan, para mí no era como yo creo que la primera vez, acaso tuvimos un caso similar hace 6 años. Una chica estaba en una aplicación, esos sitios de internet para ¿Citas? salir, para citas, y conoció a una persona y tuvieron una relación virtual o con mensajes por meses. Al final la persona le pidió que invirtieran juntos en un negocio de cryptocurrency y que ella tenía que invertir esa cantidad y él también. Bueno, total, le quitó $60,000 a la muchacha.
Sí, y todavía después de haber reportado el crimen con la policía, porque ahí nosotros, cuando ella nos llamó para obtener información, le reporta el crimen a la policía, nosotros no te podemos ayudar, porque no hay contra quién te vamos a defender, no existe, esto es un robot, es algo, no sabemos, es algo mucho más grande que ahí tiene que entrar la participación del departamento de la policía. Aún durante la consulta, después de haber reportado, después de que los policías le comentaban que esto es falso, que era un fraude, que no contestara, que bloqueara el número y todo, nos vuelve a buscar, para tener una segunda consulta, preguntándonos si se puede ella meter en problemas si no continúa pagándole a este bot. ¡Wow! ¡Qué increíble! No hallaba la forma de explicarle que no tenía sentido. Pero es que a veces yo creo que la gente está tan convencida, formaron una relación que ya psicológicamente están afectados y piensan, no, esto tiene que ser real. Y siguen en ese plan. Es un poquito difícil. No, suena bien difícil porque aquí te va, o sea, también al mismo tiempo. Yo he entendido mucho contigo con las conversaciones que tenemos, que tú eres abogada criminal. Y me has hecho abrir de muchas maneras, no solamente en una sola cosa, sino en todo, ese tema del absoluto, de que no hay un blanco o un negro. Esa persona no es víctima posiblemente de esa persona. Esa persona es víctima de su pasado también, porque viene a lo mejor de una familia en el que la formó con esas vulnerabilidades, en donde por eso mismo vamos a abrir ese tema de víctima, porque tristemente se sistematizó ya tanto que cualquier mequetrefe va a venir en su vida y le va a cometer un fraude, la va a estafar o la va a engañar. Claro. O sea, ya no es solamente en el amor o en lo económico, es en todo. O sea, es tan inocente que esa fragilidad emocional viene desde chiquita. O desde chiquito. Sí. ¿Sí me explico? Claro, 100%. No, sí. Es lo que tú acabas de describir es muy común en nuestra comunidad. Qué feo. Muy común. Sobre todo muy común en los matrimonios. De gente entre 40, 55 por ahí. También, ¿de edad? ¿Perdón? De edad. Okay, sí. O sea, es generacional. Generacional, sí. Por ejemplo, no tocando en el tema de fraude, pero por ejemplo en el abuso doméstico, digamos, ¿no? En el cual hemos tenido consultas en el que la persona dice, no, pues es que él me hace esto, él me hace el otro, pero necesito que él me lleve este proceso y piensan que están atados, ya sea por finanzas. Ya te entendí. Sí. O sea, que tú tienes ese patrón en esa generación. En esa generación, sí. Ya te entendí. Sí. Ya te entendí. Y sobre todo cuando hay hijos de por medio. El pensamiento muy triste de la mujer es, ¿yo qué voy a hacer ahora? Claro. Con mis hijos, ¿qué voy a hacer ahora? Es el papá de mis hijos y muchas veces se quedan ahí y piensan que es la única persona que les puede dar ese tipo de beneficio, no sabiendo, por ejemplo, que hay maneras de que ellas mismas o ellos mismos, porque se puedan peticionar por sí mismos para algunos cierto tipo de beneficios que no requieren que esta persona esté involucrada, no requiere que sigas viviendo con esa persona y sufriendo. Eso es importantísimo porque creo que ahí es donde hay una ventaja o una oportunidad y las oportunidades no se crean. Las oportunidades llegan y están ahí. Cuando llegan tienes que aprovecharlas. Así que, ¿quiénes pueden llegar a aplicar por esta o crear esta situación como una ventaja ya para ellos? Sí. ¿Qué tipo de víctimas? ¿Qué tipo de circunstancias? Las circunstancias que tienen más éxito son en las cuales hay abuso físico, obviamente, pero también se puede extender a abuso psicológico, abuso de finanzas, abuso de confianza, se puede extender a cosas menores. No tiene que ser una consecuencia drástica, por ejemplo, una lesión física, no tiene. O sea, no tiene que llegar a la vida o a la muerte. Correcto. O sea, no tienes que empujarlo hasta el final. Exacto. Puede ser una versión de abuso que esté disfrazado de con otro tipo de cosas, ya sea con el control financiero, ya sea con el control de la libertad de la pareja. También puede ser así. Bueno, tal vez no me pega, pero no siento que tengo la libertad de salir de mi casa, porque si salgo de mi casa va a haber consecuencias, ¿sí? Cosas así. Entonces este tipo de cosas se pueden presentar y en algunos casos, aunque hayas entrado ilegal al país,
esa autopetición permite que no tengas que salir. Sí. Porque es a través de ese abuso. Entonces ahí podemos buscar no solamente el beneficio, pero el mejor beneficio, porque normalmente cuando te pide un esposo, Sí. Si tú entraste ilegal, como quiera tienes que salir o hacer un perdón y de todas maneras salir. Pero en las autopeticiones por abuso, no tienes que buscar un perdón y no tienes que salir. Entonces hay otras maneras de hacerlo. ¿Y a través de qué tipo de relación? Porque dices tú, cuando hay abuso de confianza. Ok, ¿qué tipo de relación debe de haber entre estas dos partes para que ese sea llamado abuso de confianza? ¿Puede ser laboral o puede ser, o es solamente sentimental? ¿A qué me refiero? De que de repente pudo haber sido, oye, una relación en la cual, no, hombre, vente para acá, yo acá te echo la mano. Abusaron de esa persona, pero no era sentimental, era una relación familiar. Claro. No sé si me explique. Sí, te entiendo. En cuanto al laboral, es un poquito más tedioso porque tenemos que ver exactamente cuáles son qué tipo de abuso de confianza hubo en el empleo. Y ahí sería más como una demanda civil, si hubo mala apropiación de fondos, etcétera. Sí. Entonces por ahí cae en otra rama. Podemos tratar de extraer para inmigración, pero no es tan elevado como para llegar a un beneficio. En algunos casos sí, pero es case by case, ¿no? Sabemos. Pero las relaciones familiares, claro, puede ser abuso por un padre, abuso por un hijo, abuso por una pareja. Sí. Fuera de ahí, abuso, si es físico, puede ser abuso de quien sea. O sea, no hay la necesidad de tener una relación familiar. Si es abuso, si es un golpe, si es físico, no hay la necesidad de que sea familiar. Oye, y ayúdame a entenderlo, porque pues esto también, o sea, está muy... Hay muchas leyes que están heteronormalizadas. Pero ¿qué tal si de repente son parejas del mismo sexo? ¿También se puede? También funciona, sí, también funciona. Desde que el matrimonio homosexual se legalizó, los beneficios que están disponibles para esposo o esposa están disponibles para las parejas homosexuales también. Los mismos. De hecho, ayer tuve una entrevista con una pareja homosexual y nos fue muy bien. Entonces estamos, o sea, en cuanto a eso hemos visto cosas positivas. Obviamente depende de quién te toque, porque hay algunos oficiales que están viejitos y no tienen la mentalidad. Sí, el típico tío. Entonces, pero sí, esos beneficios se extienden a parejas del mismo sexo. Oye, qué chido. Sí, porque de repente yo creo que también recuerdo tantas amistades que, o sea, tuvieron que pasar años en donde, pues es que no tengo de otra. O sea, inclusive se llegaron a casar con parejas o con personas del sexo contrario para intentar obtener beneficio. Y pues, dices tú, pues, ¿por qué tiene que ser así? Pero pues, bueno. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Que fue en la administración de Obama, ¿no? En el segundo término, porque al principio del término no estaba a favor de... No, y no lo recuerdo y no lo tengo muy presente, pero sí recuerdo que fueron cambiando y esa conversación no la habíamos tenido, pero sí el tema de el abuso, creo que es necesario saberlo, porque no porque seas uno u otro eres bueno o malo. Claro. No porque tengas dinero o no tengas dinero eres malo o bueno. O sea, aquí es parejo. Y creo que en todas las relaciones hay que tener en consideración que las leyes deben de aplicar igual y los beneficios deben de aplicar igual y las obligaciones también. Y creo que pues hay que también tenerlo. Sí. Parejas del mismo sexo tienen los mismos beneficios migratorios que las parejas heterosexuales. Sí, absolutamente. Lo mismo, es exactamente igual. Ok, perfecto. Sí. Y en el tema de nuevamente llegar a una búsqueda de una oportunidad de ampararte, el tema también lo había sacado en la conversación de cuando te conviertes en un testigo. También eso es parte, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en la visa U, es uno de esos ejemplos en el cual si eres testigo, pero tienes que tener algún tipo... Si eres testigo y te causó a ti un efecto de trauma, por ejemplo, puedes buscar un beneficio también a través de eso. Pero igual, es algo que se tiene que evaluar porque, por ejemplo, todo el mundo que maneja en cualquier autopista en Houston, ve un accidente
Entonces ahí no puedes decir, vi medio mundo vio el accidente, estoy traumado, Sí. necesito un beneficio. Sí. Entonces también depende de las características del crimen. Sí. Por ejemplo, una balacera, por ejemplo, es algo que estés tú en el cruce de fuego o estés cerca de, es suficiente para causar un daño. Okay. Ahí estamos hablando de un crimen mucho más elevado, que los testigos, el círculo de testigos se puede expandir un poquito y algunos de ellos más pueden caer bajo esa protección. Okay. Pero si es algo, como te comento, un accidente, lo vi por allá, o esta persona le hicieron esto, sí, no. Ahora hay otros beneficios que son a través de esa relación familiar. Por ejemplo, yo veo que a mi hijo lo golpean, yo también voy a obtener un beneficio como madre, porque yo también soy afectada por eso que estoy observando. Que eso que mencionas creo que es algo bien importante, porque también se va a algo que estamos sufriendo mucho, que es el bullying. Y muchos niños en la escuela que lo sufren pueden llegar a tener esa característica. Entonces, el padre, al momento de tener a su hijo en una situación de esa manera, puede llegar también a ampararse en un tipo de petición por violencia. Depende del tipo es un poquito más difícil ahí porque tiene que ser categorizado como un crimen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el bullying tiene que llegar a algo más que algo escolar o alguna sanción civil. Tiene que ser tal vez un bullying tan severo que el bully tuvo algún tipo de cargo, aunque sea en un cargo juvenil, podríamos buscar una alternativa por ahí. Pero si si el bullying es palabras, si el bullying es abuso verbal y no se eleva a un crimen, es un poquito, no podríamos irnos por el tema de la visa, teníamos que irnos por otro lado. Claramente no te lo digo a ti, sí. Pero qué injusta es la ley. Sí. Porque pobrecita esa criatura que a lo mejor ligeramente con ese poquito él está sufriendo, le está causando estrés y están afectándole en las calificaciones, y desafortunadamente el único efecto que tiene en el presente esa criatura son las calificaciones y el no hablar en su casa, claro. Pero que emocionalmente está construyendo una persona más complicada, que ya hablamos también de eso. Sí. Qué feo. Entre más entiendes de la ley, más te das cuenta que no es tan justa. Sí, no, son dos cosas distintas. Son muy, muy distintas. Y muchos de estos son estructuras más que todo hechas para mantener un cierto tipo de orden o institución que beneficia a los gobernantes realmente, sí. Pero no a la gente. Sí, ok. Entonces, o sea, en corto, un bullying que sufra tu hijo, tú que te encuentres indocumentado, que seas un inmigrante que todavía no está en un proceso legal, el bullying tendría que ser muy fuerte, de un modo ya en el que le puede llegar a estar afectando, o sea, con consecuencias graves, para que tú puedas utilizar ese caso como una situación o ampararte en una visa. Sí, para que sea una visa U tiene que ser un crimen. Tiene que ser caracterizado como un crimen y tiene que ser bajo de la lista de los crímenes disponibles para ese tipo de beneficios. Entonces creo que recomendación, si tu hijo sufre bullying, no lo ignores. No. O sea, al contrario, documéntalo, repórtalo, para que poco a poco esto pueda llegar a, no lo deseas que sufra más, pero que te pueda llegar o a parar el bullying o a traer los beneficios que puede llegar a ser un crimen, porque pues al final es un crimen, por muy corto o muy grande, pues es como una mujer, o sea, ¿qué tal si le cela un cabrón en su casa? Sí. O sea, a lo mejor pues no ha pasado de ahí porque ella ya no hizo nada, pero está reprimida completamente ante una orden que ya desde el principio sabes, oye, pues sí, no tengo papel, no tengo para dónde más ir. Sí, no es bueno ignorarlo, definitivamente. Okay. Pero hay que reportarlo. Y también eso es muy importante, que el punto, porque la gente no reporta esas cosas. Dicen, a mí me hicieron esto. Sí, por eso. ¿Qué le contaste a alguien? ¿Tomaste fotos? ¿Qué pasó? Sí. Y la gente no toma fotos o no quiere llamar a la policía por miedo. Esta visa U está diseñada exactamente para eso, para que la gente que es víctima no sienta el miedo de llamar a la policía porque es ilegal y decir, no, pues no me vayan a llevar a mí. Claro. Se supone que está diseñada para eso. Ok, perfecto. Dentro de las circunstancias en las que nos estamos poniendo y las que tenemos que evitar, una de ellas es
los lugares sociales y los aeropuertos. Hemos escuchado también y tuvimos esa conversación antes de que encendiéramos los micrófonos. ¿Qué onda con todo eso? ¿Qué tan grave se ha puesto el ir a un lugar? Me acuerdo tanto que decían al principio de todo esto que estábamos pasando que tuviéramos cuidado de ir a eventos masivos latinos. Y ayer tuvimos una reunión, nos podemos de repente así como que, ay, qué exagerados, pero ayer tuvimos una conversación y dentro de la conversación dijeron, nuestros festivales de radio o en eventos que vamos a tener van a bajar y se van a marcar. ¿Qué tanto es esto una preocupación? Dos lugares, uno es eventos sociales o eventos masivos y la otra es aeropuertos, que son dos lugares distintos, pero que para nosotros era lo común. Sí. Uy, para los eventos masivos o eventos latinos, yo diría que hay suerte, por suerte. O sea, puede que toque, puede que no. Recomiendo que estén en ellos, no necesariamente. Okay. No necesariamente. Okay. Este tipo de eventos a veces, en algunos casos, si la gente empieza a tomar, también puede haber otro tipo de circunstancias que se pueden presentar. Pero depende realmente del tipo de evento, depende de qué tipo de compañía lo estén implementando también, porque también hay un interés monetario para las compañías que están lanzando los eventos de no querer verse afectados por este tipo de clima migratorio. Entonces hay que evaluarlos acá los eventos, pero pienso que es mucho menos probable un encuentro con inmigración en un evento que en el aeropuerto. En el aeropuerto tú vas a enfrentarte con un oficial de inmigración. Ya. Entonces ahí es... Por muy local que sea el vuelo. Sí, no importa. No importa. No importa porque al pasar por seguridad, cuando tú muestras tu identificación para un vuelo doméstico, estás hablando con un oficial de ICE o TSA, estas personas tienen la conexión, o sea, estás directamente con ellos. Entonces, aunque no sea los mismos o el mismo entrenamiento que tienen los de los vuelos internacionales, tienen la discreción de si ven una identificación que tiene la estrellita que dice, o sea, básicamente estás en un proceso o algo así, porque cada identificación que se recibe, por ejemplo, todas las personas con asilo que recibieron permisos de trabajo, tienen una marca. Tienen esa marca, ellos saben que quiere decir que esta persona no es legal al 100%, sino que está en un proceso. Y ahí esta discreción de ellos si van a decir, pero espera un momento, y sacar a la persona de la línea y referirlo a un agente de ICE. Aunque sea TSA. O sea, cuando en el momento en el que TSA, ellos a seguridad, te escanea eso y les aparece esa mentada estrellita asterisco, ahí es cuando ellos, a su discreción, porque ya les está apareciendo, lo reportarán para que escale a otro nivel. ¡Órale! No estoy diciendo que pasa todo el tiempo, pero de que puede pasar 100%. Y si tienes un pasaporte, si no tienes un estatus, aunque sea temporal está bien, pero me refiero, no tienes un estatus, o sea, tú ya no tienes un permiso de estar aquí, o tu permiso está vencido, se venció ayer y dices, lo voy a usar o no tomes el riesgo, no vayas a un aeropuerto, ningún viaje es tan importante para perder tu estancia, no lo recomiendo, no viajar. Mientras no tengas algo sólido, no viajar. Prefiero que empieces un proceso y que tengas mínimo un permiso temporal, un permiso de trabajo temporal, y después hacer todos los viajes posibles, pero no es necesario, siempre lo... Y esa es una buena conversación porque es época de vacaciones próximamente y la gente dice, ay hombre, ¿qué me puede pasar? Ha aumentado todo esto en los aeropuertos. O sea, definitivamente no es lo mismo hace un año atrás el verano del 2024 que el verano del 2025 en temas de aeropuertos, seguridad y migración. No me ha tocado personalmente ver este tipo de cosas, pero sí se puede. O sea, ellos ahora tienen la discreción. Ahora van a estar buscando a personas que están volando sin algún tipo de documentación apropiada. Okay. Entonces, lo evitaría. No es un cambio tan drástico como lo hacen ver en las noticias tampoco, pero sí es un riesgo innecesario. Porque mira, yo te iba a preguntar precisamente, hace el pasado 7 de mayo entró en activación aparentemente, digo, yo ya la tenía porque se me había expirado y la tuve que actualizar, el Real ID.
que es esta estrellita, que sí es una literalmente estrellita que viene en tu identificación y que hace la conexión a nivel ya federal y no solamente estatal con cualquier bronca que tengas, para que en los aeropuertos, cuando tú presentes esa ID, ¡pum!, inmediatamente sale. No traes esa ID, es el pasaporte, y en el pasaporte sale todo el peine. Exacto. Por eso era de que te quería, o sea, preguntar eso. Ya entonces, si hay ante esto un interés más de seguridad, de poder sacar más información de la que, si no tienes el Real ID, lo que traigas, tenemos que inmediatamente cerciorarnos de que tú eres una persona que puede entonces no ser una amenaza. Y está a la discreción de ellos. O sea, puedes pasar, Claro. puedes no pasar. Claro. Pero si te preguntan, estás aquí legalmente, tienes otra identificación y no sabes cómo responder porque estás ahí solo, sin Sí. nadie, y nosotros tampoco tenemos mucho poder en un aeropuerto, como abogados, no servimos para ahí en un aeropuerto, no. Podemos lidiar con las personas una vez fuera pero en el aeropuerto no tenemos mucho poder. Pero ¿a qué te refieres que no tienen mucho poder? O sea, de que si llega a pasarle algo a un hipotético cliente Sí, tuyo, sí, o sea, tú no puedes hasta que no salga de ahí. y va directamente a un centro de deportación o un lugar en donde ya tú no tienes el control. No, porque y aparte no te dejan, tú puedes decir que estás ahí para no permitir que le hagan preguntas. No, el abogado lo saca. Ahí está, porque estamos en un aeropuerto, él está buscando ya sea una admisión o algo y no van a dejar. O sea, el abogado puede tener acceso ya una vez después, pero ya le hicieron todas las preguntas. Sí, ya, sí, sí, ya ya. habló. Ya habló. Y fíjate que ante eso es algo también bien importante que yo te quería preguntar. Pues se sabe y se conoce que cuando hay crímenes o traes una bronca, existen amparos para no quedar detenido. A nivel migratorio, ¿existe algo similar para proteger a esa persona que sabe perfectamente que pues ya lo conocieron, ya saben de él? ¿Hay algo en lo que se pueda proteger legalmente tú como abogada que lo puedas amparar? O aquí, en el tema migratorio, no hay absolutamente nada. Si te detienen y tú te expusiste y estamos en un proceso, no hay amparo que te pueda evitar una deportación si es que llegas, en este hipotético caso, a un aeropuerto y te detiene migración. Claro. Como un instrumento te refieres, por ejemplo, algún documento, algo Sí, que lleve. sí, sí, sí. Ya, sí. Sí lo hemos hecho. O sea, sí hemos, por Ok. ejemplo, a ciertas personas que vemos, ok, tienes este problema, pero, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de visa temporal o visa de trabajo tienen algún crimen por ahí abierto, Sí. pedimos una carta del abogado criminal, si no soy yo, si no estoy llevando yo el caso criminal y es un colega, pido una carta del colega de defensa criminal y yo hago mi propia carta explicando que yo represento al cliente y el proceso que estamos haciendo, la razón, y escribo exactamente las leyes que apoyan este tipo de amparo. Y normalmente las personas no tienen problema, pero tienen que ir preparado con una documentación suficiente. Y aún así, te puede tocar un oficial que diga, no me importa lo que diga tu abogado, no me importa, averíguatelas después. Y tal vez no es legal y tal vez no está bien lo que hacen, pero no importa. El punto es que ellos te mandan ya una vez que lo han hecho, que el daño ya está hecho, arreglarlo es mucho más complicado. Sí. Es por eso que aunque podamos intervenir después o aunque hay la posibilidad de que no pase nada, una vez el daño hecho para nosotros es muy difícil arreglarlo. Muy difícil. Y sobre todo si la persona está fuera del país y no tenemos un alcance, porque nuestra jurisdicción no está fuera de Estados Unidos. O sea, las recomendaciones traen ahorita muchísimo mayor cautela, precaución, sé más preventivo en cualquier tipo de, no sé, a lo mejor acción que anteriormente no se le prestaba tanta atención. Sí. Hoy sí es de, ok, evita vacaciones en un aeropuerto si es que vas a próximamente, porque anteriormente sí viajabas, ahora ya es muy diferente si tú no tienes la legalidad en este país. Sí, y también mucho de eso no es necesariamente, esto estaba disponible y ya no, sino que ahora tienes que buscar una manera de protegerte un poquito más. Por ejemplo, en el DACA, que es un beneficio pues excelente, el DACA... The Dreamers, ¿verdad? El Dreamers, sí. El DACA está disponible mientras no tengas crimen. Si cometiste un crimen, te lo pueden quitar. ¿Qué es un crimen? DWI, cualquier cosa. ¿Pasar de un alto?
No. Un speeding ticket, o sea, no, tráfico, violaciones de tráfico no son tan... No. Y me refiero a violaciones de tráfico, es un semáforo, un alto, velocidad, cinturón, la placa, los impuestos, la registración que está expirada o algo. Eso no. No, Ok. realmente no. Y nunca jamás, de los 10 años que ya llevo, jamás me ha tocado algo negativo por una infracción de tráfico. Ok. Jamás. Entonces no estamos hablando, pero si es DWI, sí, obviamente manejar intoxicado siempre va a ser un problema, violencia doméstica, robo, todo ese tipo de crímenes, aunque sean crímenes menores, aunque sea el crimen más menor, excepto infracción de tráfico, porque eso cae en otra categoría, ni siquiera están en la misma corte. Por ejemplo, hay una corte que maneja los delitos menores y felonías. Esas son las cortes, por ejemplo, la 1201 Franklin, que está en Downtown. Ok. Y luego están otras cortes municipales, se llama cortes de justicia, donde están los tráficos. Entonces hay un montón de esas cortes pequeñitas. Como la de Sugarland o cualquier otra. Exacto, no hay problema. En esas cortes pequeñitas de condado, Justice of the Peace cortes de municipales, Sí. no hay nada de tipo de infracciones que te pueden afectar, pero un crimen sí. Entonces, al tener un DACA, cuando el DACA se tiene que estar renovando, obviamente, ¿no? Ya no se entregan, pero se renuevan. Exacto, ya no se entregan, pero se renuevan. Y a estos muchachos que han desgraciadamente caído en alguna infracción, piensan, ya me lo van a quitar el beneficio porque ya está esto ahí. No necesariamente. Hay algunos casos en los que podemos salvar el DACA escribiendo una carta del abogado de defensa diciendo, bueno, tiene este crimen, pero lo vamos a pelear, vamos a resultar en esto, esta es la evidencia, pero detallado. Sí. Y el abogado, por ejemplo, el abogado de inmigración, por su parte, escribir cómo va a ser la determinación una vez que esto se cierre, para no perder ese beneficio del DACA, para no perderlo, porque es algo que si una vez que lo pierdes ya no lo puedes obtener. O sea, si no renuevas tu DACA a tiempo, adiós DACA. ¿A partir de cuándo es cualquier tipo de amparo que tú tengas, que sea, por ejemplo, DACA, y le llamé amparo, no sé si se diga de esa manera, pero bajo ese estatus en el que te encuentras, si tiene una fecha de expiración, cuando tú, sabiendo que no están respetando fechas que se tienen ahorita, cuando tú dices, a partir de este momento tienes que empezar a hacerlo por la situación que nos encontramos ahorita? De la renovación. Sí, de la renovación, por supuesto. Sí, yo diría unos 6 meses antes. Sí. 6 meses antes del vencimiento del permiso de trabajo a través del DACA. Mínimo 6 meses antes del vencimiento del permiso de trabajo a través del DACA. ¿Por qué? Porque eso nos da también el tiempo de nosotros como abogado de inmigración comunicarnos con el abogado de defensa criminal para darle las instrucciones necesarias en la carta. Necesito que me pongas esto, necesito que me hables así de esta... O sea, con todo el interés del mundo. Tenemos un interés en común. El cliente de él en la corte criminal y el mío en inmigración. En algunos casos yo llevo los dos. Y en ese entonces pues nosotros hacemos la carta con la perspectiva criminal y migratoria. Pero no es imposible. Muchas veces me sorprende porque han venido clientes de otros abogados que dicen, no me dijeron que no se podía. Ok, tienen un punto, técnicamente con este crimen hecho no se puede, pero hay maneras, uno puede ser muy creativo con inmigración y generar esto. Nos ha tocado a veces que enviamos cosas que decimos, vamos a ver, mientras no hay riesgo, lo intentamos y nos lo han aprobado. Claro. Y es algo que se sorprenden porque, bueno, tienes un crimen abierto, ¿cómo te aprobaron? Bueno, claro, se les explicó que en una cuestión de meses esto se va a solucionar de esta manera. Se presentó evidencia, no solamente ya del caso migratorio, pero criminal, y lo aprecian los oficiales de migración. Porque me están explicando, me están dando tanta información. Y eso juega un rol en la aprobación, porque es discreción. Sí. Y en cualquier otro tipo de permiso, no habiendo una situación de un crimen, las renovaciones, tú recomiendas exactamente el mismo periodo, una ventana de unos 6 meses antes de que se venza, para que empieces a intentar renovarlo. 6-5. 6-5 no meses. Menos de 5 por cualquier cosa. Ok. Y volverte hoy ciudadano, ¿qué tanto ha aumentado para ti las aplicaciones de residente a ciudadano? Me imagino que bastante, ¿verdad? Sí. Y la recomendación tuya es, go for it, bro. Inmediatamente, sí. Porque eres ciudadano americano, cometes una ofensa, no hay problema. No terminas en deportación, no terminas teniendo que pelear un caso de inmigración. Pero si eres residente, sí, tienes que pelear 2 cosas al mismo tiempo. Y bien rapidito. Yo creo que si no apagáramos los micrófonos nunca terminaríamos de platicar, porque la verdad es que siempre hay mucho tema de qué platicar.
Pero la ciudadanía, gente que no sabe muy bien el inglés y que sabe que es un requisito ya ahora, creo que sin importar la edad, ¿verdad? Tú sabes mejor que yo. Sí, sí. ¿Qué tipo de preparación tienen que tener? Porque eso no los puede limitar a convertirse en ciudadanos. El que el inglés no sea su idioma y que tengan que pasar ese proceso. Dime tú que eso tanto debe de la gente considerarlo de que no te preocupes. O sea, podemos trabajar en eso. Claro, bueno, creo que todavía no hay una implementación que force a la persona a tener que hablar inglés para el beneficio de ciudadanía. Todavía no. ¿En cierta edad? Solamente, perdón, el requisito de hablar inglés sigue siendo requisito para tomar el examen en inglés. Sí. Pero cierta edad es la excepción cuando lo puedes tomar el examen en español. Pero esa es una combinación de edad y años de residencia. Por ejemplo, yo puedo tener 80 años, pero soy residente solamente por 3 años, 5 años, no voy a calificar. Porque tienes que tener, es una matemática combinando los años de residencia y los años de edad. Ok. Es más complicado, no es nada más, tienes 70, listo, examen en español. No, si tienes 70 pero solamente llevas de residente 5 años, tal vez no califiques, depende de la matemática que se haga. Ok, pero eso lo tendrían que ver caso por caso. No necesariamente porque tienes una cierta edad ya en automático, no necesito que aprender. Exacto. Y solo para corregir, porque me confundí, pensé que me preguntaste sobre la residencia. Para la residencia no es mandatorio hablar inglés. Para la ciudadanía, normalmente sí, y el examen es en inglés, a menos que la persona esté bajo una excepción de una combinación de edad y de años de residencia. Ok. Para residente no necesitas saber inglés. Para ciudadanía, sí, con una combinación entre el periodo de residencia y la edad de la persona. Que eso, caso por caso, va a ser como lo van a determinar. Sin embargo, tú recomiendas de que busquen siempre la ciudadanía, independientemente del idioma, si lo dominan o no, que se vayan preparando. 100%, aunque apenas tenga los 5 años cumplidos que se requieren para ser ciudadano. Si estás solo, si estás casado, son 3. Aplicar. Intentarlo con el examen no es tan complicado, que requiere un nivel elevado de inglés, es muy sencillo. Mi papá lo pasó. Okay. Entonces es memorización y le fue muy bien porque estuvo meses estudiando las preguntas. Sí. Y uno lo puede sacar y los podemos entrenar, los podemos preparar, pero vale la pena intentar. Y le pasó a la primera. ¿En serio? No lo puedo creer. ¡Qué gacha! No es cierto. No. Oye, pero por ejemplo, dentro de esa experiencia que tú tienes con tu papá y como lo legal también, ¿qué tú les recomiendas a las personas que van a tener esa entrevista con el agente de migración? Sí. O sea, ¿qué característica tú dices? ¿Sabes una cosa? Sé lo que le pasó a mi papá. Tú también, obviamente, nosotros nos decimos, nos naturalizamos. Sí. ¿Qué tú les recomiendas? Porque sí es estresante la entrevista con el agente de migración. Y busca, no está garantizada tampoco porque vas a tener la entrevista que te van a dar la ciudadanía. Sí, siempre. Tienes toda la razón. ¿Qué le recomiendo? Practicarlo. A mí me gusta hacer lo que le llamamos mock interview, que es para practicarlo. Sí. Y lo siento enfrente de mí y les hago las preguntas como si soy la peor oficial de inmigración que han visto en su vida. Y lo practicamos. Les hago las preguntas más difíciles, ya haciendo las preguntas que más los ponen nerviosos, ya el resto se les hace papita. Ok. Entonces, esa es una de las mejores maneras. Los entreno en persona, 1 hora o 2 horas. Okay. Y después el día antes de la entrevista, por teléfono otra vez, por cualquier cosita que falte, estoy con ellos en la entrevista y lo estamos practicando también en la mañana. Pero tú no entras a la entrevista con el agente y la persona, ¿o sí entras? Sí puedes entrar. Sí puedo entrar, pero no puedo hablar. O sea, estoy ahí nada más callada, a menos que hagan una pregunta inapropiada, que de hecho me tocó ayer algo. ¿En serio? Algo muy novelero. A ver. Estaba con la pareja y la agente de ICE empieza a revisar. Obviamente están comprobando la relación y una de las maneras es, mi esposa me tiene en la aseguranza de vida. Voy a heredar todo esto. Pero también había una casa que le habían comprado. Total, el punto es ahí que la oficial
empezó a hacer preguntas muy íntimas de, bueno, ¿y a ti te parece bien, después de todos estos años, que solamente te tengan, no te tienen otros beneficios? Nada que ver, nada que ver. O sea, como instigando que se pelearan, yo dije, estas van a... Amarranavajas la bitch. Oye, a ver, espérame ¿sí? tantito. ¿Pero por qué? ¿Y qué hiciste? Traté de intervenir para decir, bueno, ¿cuál es la relevancia de este tema, no? ¿Cuál es la relevancia de esto? No, tengo que preguntar para saber si la excusa de ellos es para saber si realmente esto es el beneficio, porque tal vez no están juntos, tal vez sí están juntos, ese tipo de cosas. Oye, la tía Amarranavajas ahí quedaría perfecta entonces ¿Sí? como agente. O sea, qué cosa más horrible. Pero fuera de cosas muy obvias como esto, Sí. o sea, instigar una pelea entre la pareja, Sí. que tienen 30 años aparte juntos, fuera de eso no podemos hablar. Ya. Entonces, cada vez que intervenía por algo, algún término que no entendían, porque a veces se ponen en persona, me regañaron como 3 veces, me callaron 3 veces, pero prefiero que me callen y aclarar, Sí. porque a mí no me pasa nada, que a quedarme callada. Entonces, sí podemos estar, no podemos hablar técnicamente. Ok. Pero si lo pide, por ejemplo, como ayuda el ciudadano o el migrante en proceso, de que necesito preguntarle a mi abogado, ¿puede hacer esa petición? No. Ok. No. O sea, es mejor interrumpir. Es mejor Sí. pedir perdón que pedir Sí, permiso. Exacto. Yo voy notando si va a meter la pata. Sí. Así, pero ellos jamás, y el oficial le dice, no puedes volver a tu abogado tiene que permanecer callado, tiene que ser muy inadecuada la pregunta del oficial para yo poder hablar. Ok. Y una de las cosas es también no voluntariar esa información en esa entrevista que nadie te está pidiendo, porque es que suena muy obvio, pero yo no recuerdo qué fue lo que la estaba regando. Yo salí paniqueado de mi entrevista porque dije, es que ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Tenía 23 años, cuando la hice 24 años, me sentí que sí, realmente quería dar más información para obtenerla más fácil y me estaba complicando solo. Sí. Y creo que eso pues también la gente lo debe saber. Siempre, los nervios llevan a eso. Sí. Los nervios siempre llevan a eso. Pero siempre es mejor pensar, la pregunta, aunque suene cortante, Sí. si la pregunta hasta indica que quieren como más información, contestar exactamente lo que te piden. Sí, son 6 años. No, son 6 años aquí, luego yo fui para... No, 6 años, punto. O sea, Ya. cosas así. Sí, muy básicas. Sí, porque no sabes de qué se pueden amarrar y Claro. decir, no, esto. Y pues bueno, yo creo que llegamos a una parte ya para poder cerrarle porque hay mucha conversación que tener, pero vamos a seguir conversando, Blanca, te lo juro. Pero hay algo que yo también quiero que la gente sepa. El número de teléfono tuyo lo voy a dar, lo estoy etiquetando y lo voy a mencionar. 713-377-0659, la oficina de la abogada Blanca Arbor, que es abogada criminal, abogada migratoria, abogada corporativa y de accidentes y lesiones. Y este último, yo creo que la gente debe tener mucha, pues también atención. Mi Ari ya comenzó a manejar. Ay, sí, me estabas contando. 16 años. Sí. Y para mí es súper importante el que ella se sienta segura. Y creo que el sentirse segura es que también tenga a la gente adecuada en una situación. La gente debe de saber también que cuando pues, sufres un accidente debes de tomar ciertos procedimientos. Primero, yo le dije a ella, mamacita, mi preocupación número 1 no es el carro, no es de que le des un banquetazo, eres tú, o sea, eres tú. Y todos vamos a tener un accidente, desafortunadamente. Yo no conozco a alguien que no haya tenido un accidente de autos. Sí. Y este para mí es un miedo y un pavor. Pero yo lo que le digo a ella es, mamacita, tenlo lo más tarde posible, tenlo lo más despacito posible y en el lugar en donde menos riesgo puedas correr. En promedio, los accidentes ocurren en un radio, la mayor de ellos, de 3 millas de nuestro código postal donde vivimos o de nuestra dirección. Sí, desafortunada o afortunadamente. Desafortunada o afortunadamente. Y digo desafortunadamente porque esto no manches, o sea, en la casa, o sea, a la vuelta. Yeah. Pero por otro lado es a la menor velocidad que puedas llegar a estar también, pues, de tu casa. Total, el caso es de que yo le dije, mira, mi amor, te comparto, aquí está la póliza de seguro, pero si te llega a pasar algo tú tienes que estar segura. Sí. Cualquier cosa, tú eres mi importancia, 911. Tenemos todos el GPS.
Y número 2, después de a mí, si es que no me necesitas a mí o si que yo no contesto, aquí está el teléfono de Blanca, la abogada, que es el que acabo de mencionar ahorita. ¿Cuáles son los procedimientos que, pues obviamente, tú recomendarías también? Porque, pues, legalmente a mí me da una tranquilidad poder darle tu número. Claro. Porque digo, le vas a hablar a Blanca. Claro. Hice mal, hice bien. ¿Qué tú recomiendas al respecto? No, es perfecto. Siempre tener a un abogado de por medio ayuda. Y Claro. obviamente si me está llamando, que me tienes que dar el número de Ari para salvarlo como Ari, si no, no le voy a contestar. Tengo que tener ahí Ari para saber. Entonces, 100% es recomendado, siempre. Claro, siempre. claro. Si no tienes a alguien o no tienes acceso a un abogado, igual, tu consejo de llamar al 911 también. Claro. Ahora, como todo, tiene excepciones, ¿no? Pero en ese caso, digamos que tú estás en un accidente, depende si lo causaste tú o no. Si lo causaste tú, tienes que tener tu póliza obviamente de seguro, comunicarte con la persona, pero sobre todo como mujer, Ari, tiene que tener pues obviamente la protección, pues y más como niña. Claro. Todavía. A eso iba, porque sí. te iba a decir, muchas veces, Sí. a mí cuando yo tuve, o sea, de bien morro, mi primer accidente, si mal no me equivoco, o de los primeros, porque pues eso es lo malo, cuando estás chiquito te pasan un montón de cosas porque eres más atrabancado. Pero también recuerdo tanto que me querían picudear porque me vieron muy morrillo. Sí. Y Ari, la ves tú, bajándose de un carro, inmediatamente para intentar evitar que te suba el seguro, que hacerte responsable, la van a querer culpar. ¿Hasta dónde tú puedes llegar a decir o qué tienes que decir cuando cometes un accidente o qué le recomiendas tú a ella y a cualquiera que se vea involucrado en un accidente antes de hacerse responsable de un accidente? Sí. Porque te van a querer montar al muertito. Nunca platicar con la otra persona. Nunca decir, ay, perdón. Porque al decir, ay, perdón, ya estás asumiendo que tú fuiste. Aunque tal vez fuiste o tal vez no sabes realmente porque el shock es grande. Tienes que bajarte a nivel. Tal vez la otra persona frenó de repente. O tal vez la otra persona se metió en tu línea. Voy a usar solamente el ejemplo de Ari. Sí, porque, sí. Claro, para claro. no confundir, porque hay muchas variaciones. Escenarios, exacto. Sí. Pero, por ejemplo, alguien como Ari, que es mujer, que está joven, que está manejando, la mejor protección que ella puede tener es un tercer partido, no con la otra persona que está ahí porque es un extraño, no sabemos qué es, puede ser una persona que no está bien de la cabeza, o sea, no sabemos. Sí. Independientemente si fue culpa o no de Ari, es preferible tener un policía ahí que evalúe la situación. Así Ari está protegida. Si no, si es algo más leve, puede llamar a un abogado, pero si es algo, el abogado no puede llegar ahí tan rápido. Claro, como un policía. obvio. Preferiría, por protección de Ari, iría a la policía y el abogado al mismo tiempo. Pero si no quiere llamar a la policía, entonces pues el abogado para por mínimo decirle qué decir, no decir. Claro. Pero en el aspecto de seguridad, por eso siempre digo, llamen al 911. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, ¿qué es lo que más te importa primero que todo antes del escenario? Pues la seguridad de ella. De la Entonces, persona, ahí, exacto. Sí, en este caso mi hija. Exacto, en ese caso tu hija, entonces la policía. Pero, de nuevo, si es algo leve, el abogado pues puede llamar y podemos decirle, no digas nada, no llegues a ningún acuerdo, porque muchos de ellos dicen, dame esta cantidad, no hay problema. Y que aquí te va otra. Inmediatamente, porque me ha tocado hasta como adulto. Oye, dame tu licencia, déjame le tomo foto a tu licencia y a tu seguro. ¿Eso se lo recomiendas a Ari que lo haga si la otra parte se lo pide? Por muy obvio que se vea la mejor. Es que el problema con eso es que inmediatamente al tener tu seguro y tu licencia, ellos pueden llamar, hacer el reclamo primero que tú y ya te ganaron el lugar y van a decir que es tu culpa. Claro. Entonces no lo haría. Preferiría 1000 veces llamar a la policía y que la policía lo determine y ahora sí, si la policía te pide la identificación, es ahí, se lo das a ellos. No tienes, ahora si no van a querer llamar a la policía por alguna razón, entonces es obligatorio dar el intercambio, sí. Pero tienes que, si él te está pidiendo el tuyo, tú también tienes que pedirle el de él y hacer tu propio reclamo también, con tu propia versión de los hechos. Claro. Preferiría que me llamara a mí primero, para decirle qué decir o no decir, porque tampoco es bueno que ella hable con su propio seguro, aunque se supone que está ahí para protegerlo, también hay ciertos reclamos que ya no tiene por qué, tal vez al decir el seguro va a tratar de amarrarse de cualquier cosa que digas, aunque sea tu propio seguro. Claro. ¿Sí? Para no pagar, para pasarte culpabilidad, para subir tus pagos mensuales. Entonces tampoco recomiendo hablar con el seguro hasta no hablar con un abogado y que nosotros hablemos por ellos. Exactamente.
casi el 99.99% de las veces es mejor hablar con un abogado antes de hablar con cualquiera, ya sea la policía o con el seguro. Sí, porque definitivamente, o sea, tú no puedes comprometerte a algo que ni siquiera se ha probado, porque hay tantas variantes que de repente pudo haber sido en el que, oye, pues sí se veía muy obvio que yo a lo mejor me tenía que parar, pero en ese lugar, en la manera en la que ocurrió, yo no fui responsable. Exacto. Yo no fui responsable. Si no tiene licencia y no tiene papeles, Sí. ¿de qué manera la persona, o sea, puede ser también responsable de lo, y lo pueden utilizar en su contra esto? O sea, ¿qué tú es lo que comentas al respecto? Ahí es difícil, es caso por caso también, porque si tú le estás llamando a la policía y tú fuiste el que causaste el accidente, o más o menos sabes que tú causaste el accidente y tú le llamas a la policía, pues la policía puede que te ponga solamente una infracción, pero ahora posiblemente dices, no tienes licencia, no tienes seguro, no tienes esto, vente conmigo. Entonces, puede pasar que en el área legal de injuria personal o lesiones, accidentes y lesiones, siempre ves a los abogados diciendo, llama a la policía. Claro, porque es conveniente para nosotros cuando te pegan. Claro. Pero hay que analizar el riesgo para el inmigrante. Porque Exacto. muchas veces, te pegaron tal vez, pero tú no tienes licencia. Tú también estás mal y te pueden llevar. O sea, ¿está ese riesgo? Sí, no debe de estar. Pues no, porque fuiste víctima. Pero o sea, que al final del día no tienes seguro, no tienes licencia, pero te pegaron, tampoco te limita a que tú no puedas obtener el beneficio de, si es que te causó daños, tú poder demandar por los daños causados, ¿cierto? 100%. El no tener papeles nunca te va a impedir recibir remuneración. Cualquier beneficio monetario te lo tiene que hacer, aunque seas indocumentado, no importa, no tiene nada que ver. Es más, puedes tener un historial de crímenes, no importa, eso no está relacionado una cosa con la otra. El beneficio por lesiones, por sufrir un accidente que alguien más causó, sí. Siempre te va a llevar algún beneficio civil. Civil. Ok. Perfecto. Pues bueno, estoy tanto dando el número de teléfono porque creo que entonces la gente lo primero que tiene que hacer, o la persona que se ve involucrada en una situación, además de mi Ari, en un accidente, es marcarte. Porque realmente podríamos decir que tú eres la persona en ese momento que buscas encontrar la verdad, encontrar al culpable y de alguna manera el beneficio para ti que estuviste involucrado en un accidente. Claro. Ya tú verás y le dirás a la persona, oye, ¿sabes una cosa? Pues sí eres responsable. Sí. O sea, vamos a verlo de qué manera esto lo podemos arreglar. 713-377-0659. Abogada Blanca Arbor y mi amiga, por supuesto que me encanta platicar contigo, pero ya es hora. Sí. Así que te agradezco un montón que hayas podido compartir mucha de esta información y que creo que estoy seguro que va a ser bien valiosa. Gracias, Beto. Gracias por tus preguntas, gracias por las historias. Y no se te olvide darme el número de Ari. Sí, para que lo guardes. Sí, para guardarlo. Claro que sí. Pero sí, estoy muy contenta siempre de platicar contigo. Igualmente. Pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.